Eres una vergüenza, gritó mi madre, solo porque me negué a casarme con el hombre que ella eligió. Luego me abofeteó y me echó. No dije ni una palabra. 11 años después, cuando me vieron bajar de un avión privado con su nieta, se quedaron paralizados en silencio. Hola, comunidad de Internet, mi nombre es Natalie, y tenía 19 años la mañana en que mi madre destrozó mi lugar en nuestra familia por un hombre que no amaba y un futuro que nunca quise. Nunca fuimos el tipo de familia cálida y de abrazos. A mi madre, Judith, lo único que le importaba era la reputación. Todo tenía que parecer perfecto, no ser perfecto, solo aparentarlo. Mi padre, Henry, era más callado, presente físicamente pero siempre ausente en espíritu. Asentía en la cena, comentaba las noticias, y esa era toda su participación. Crecí en una casa que parecía más una sala de exposición que un hogar, todo limpio, frío y silencioso. Cuando estaba en la universidad, ya sabía que no encajaba en su molde. Quería trabajar en mercadotecnia. Tenía sueños de dirigir campañas, construir marcas, contar historias que realmente conmovieran a la gente. Pero eso no era suficiente para mi madre. En su mundo, una hija debía ser ornamental, bien vestida, educada, obediente, y sobre todo, casada con un hombre que pudiera asegurar su futuro. No vi venir la encerrona, no del todo. Había notado que mamá había estado inusualmente amable conmigo durante algunas semanas. Había más preguntas de cómo va la escuela, más sonrisas que no llegaban a sus ojos. Debería haber atado cabos, pero era ingenua, esperanzada. La noche que sucedió, preparó cordero asado, mi favorito, pero algo que no había cocinado en años. Me pidió que usara una blusa color crema y que me peinara el cabello de forma ordenada. Incluso encendió velas en la mesa como si fuera un día festivo. Entonces sonó el timbre. Apareció Aarón, alto, de aspecto pulcro, 36 años y absolutamente lleno de sí mismo. El tipo de chico que llamaba a los camareros campeón y a las mujeres cielo. Se deslizó en nuestro comedor como si fuera el dueño y me estrechó la mano como si me estuviera entrevistando para un trabajo. La sonrisa de mi madre estaba tensa en su rostro. Papá apenas levantó la vista de su sopa. Durante la cena, Aarón habló de su empresa de bienes raíces, de cuánto dinero ganaba en ingresos pasivos y de cómo no creía en el feminismo pero respetaba a las mujeres fuertes. Sentí que estaba en una pesadilla. Mantuve la cabeza gacha y respondí cortésmente, pero por dentro, hervía. Después del postre, mamá sacó una pequeña caja de terciopelo. No era un anillo, pero algo parecido. Dentro había una pulsera de oro. La colocó frente a mí como una ofrenda y dijo, «Te ha elegido». ¿No es maravilloso? Los miré, atónita. ¿Hablas en serio?, pregunté, tratando de que no me temblara la voz. Está listo para sentar cabeza, dijo mi madre con orgullo. Y tú necesitas a alguien que te cuide. Empujé la caja hacia ella. No. La habitación se quedó en silencio. Aarón parpadeó. Papá tosió. La expresión de mi madre se torció en algo afilado. ¿Qué quieres decir con no?, espetó. No voy a casarme con alguien que apenas conozco. Alguien a quien no amo. La voz de mi madre se volvió estridente. ¿Crees que el amor es real? El amor no paga las facturas, Natalie. Este hombre puede darte todo. Solo tienes que dejar de actuar como una niña y aceptar que así es como funciona la vida. Me levanté. Mis manos temblaban, pero no retrocedí. Preferiría dormir en la calle que pasar mi vida casada con alguien por dinero. Fue entonces cuando me abofeteó. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí, aturdida. Fuera, siseó. Fuera de esta casa ahora mismo. Miré a mi padre, esperando, no sé, una señal, una mirada, cualquier cosa. Ni siquiera me miró a los ojos. Así que salí. Sin maletas, sin chaqueta, solo mi teléfono y mis bailarinas gastadas. Terminé en el apartamento de mi mejor amiga, Elise. Me ofreció su sofá sin hacer una sola pregunta. Pasé semanas allí, llorando por la noche cuando ella se había ido a dormir. Acepté turnos en una cafetería grasienta cercana, el tipo de lugar donde el café siempre está quemado y los clientes habituales no dejan propina. Apenas comía.
Caminaba al trabajo porque la mayoría de los días no tenía dinero para el autobús. Empeñé las pocas joyas que me quedaban. Cada paso se sentía como arrastrarme por el barro, pero seguí adelante porque no había vuelta atrás. No a esa casa. No a ella. Después de meses de sobrevivir con lo justo, solicité una beca para un programa de negocios. Pasé toda la noche escribiendo el ensayo, rehaciéndolo 3 veces, poniendo todo mi corazón en esa solicitud. Me aceptaron. Cambió todo. El programa era intenso, pero amé cada segundo. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba haciendo algo por mí. Estaba en la ruina, agotada y viviendo de fideos instantáneos, pero era libre. Fue durante ese segundo año que conocí a Daniel. Era callado, reflexivo y siempre llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba ideas al azar. Me topé con él durante un proyecto grupal, literalmente le derramé café en su portátil, y me ofrecí a comprarle uno nuevo. En lugar de eso, él me invitó a un café. Conectamos. No de la manera de un montaje de película, sino de una forma lenta, constante y reconfortante. Él sabía de empresas emergentes, de programación y de construir cosas desde cero. Yo sabía cómo presentar ideas, cómo escribir, cómo contar historias. Nos convertimos en socios, primero en los negocios, luego en la vida. Lanzamos nuestra empresa de tecnología desde un apartamento diminuto. Trabajábamos horas demenciales, vivíamos de comida de tiendas de conveniencia, pero seguimos adelante. Un cliente se convirtió en 3, luego en 10. Contratamos becarios, luego un pequeño equipo. Para cuando cumplí 25 años, habíamos conseguido nuestro primer inversor importante. Era real. Estaba sucediendo. Y entonces se me retrasó el periodo. La prueba de embarazo dio positivo. Daniel lloró cuando se lo conté. Yo tenía miedo, no porque no quisiera al bebé, sino porque no sabía cómo ser madre sin convertirme en ella, sin transmitir la frialdad, la crueldad, las expectativas. Pero Ava, incluso el nombre se sentía cálido en mi boca, me salvó. Me dio un propósito más allá de la ambición. Equilibré las tomas nocturnas con las reuniones de la junta directiva. Atendía llamadas de inversores con una regurgitación en mi blusa. Luché cada día por construir la vida que una vez me dijeron que no merecía. Y lo conseguí. Para cuando Ava cumplió 5 años, nos habíamos mudado a una casa frente al mar en California, habíamos volado en avión privado más de una vez y habíamos construido una empresa por la que ahora recibíamos ofertas de adquisición. Tenía todo lo que me dijeron que nunca tendría. Una tarde, navegaba sin rumbo y busqué la dirección de mis padres. La misma casa, el mismo barrio, las mismas malditas rosas en el jardín delantero. Me golpeó como una ola, no ira, no venganza, solo un conocimiento silencioso y poderoso. Necesitan ver. Necesitan saber que no desaparecí, que resurgí, que sobreviví. Así que lo planeé. Sin fanfarria, sin medios de comunicación, solo yo, Ava, Daniel y el avión. Aterrizamos en la ciudad en una mañana fresca. Ava llevaba su vestido blanco favorito, el que tenía pequeñas mariposas bordadas en el dobladillo. La tomé de la mano mientras bajábamos las escaleras del avión, la luz del sol reflejándose en el broche de oro de su cabello. Daniel caminaba detrás de nosotros, tranquilo como siempre. Cuando llegamos a la calle de mis padres, sentí que se me oprimía el pecho. No había estado aquí en 11 años. No desde la bofetada. No desde el exilio. Mi madre estaba en el jardín, podando sus rosas con ese mismo sombrero ridículo que siempre usaba. Se giró al oír nuestros pasos. Sus ojos se clavaron en los míos. Dejó caer las tijeras de podar. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Luego su mirada se posó en Ava, y todo cambió. No se movió. Mi madre simplemente se quedó allí, congelada, sus ojos saltando entre Ava y yo como si no pudiera entender lo que estaba viendo. Natalie, susurró finalmente, con la voz rota. No respondí de inmediato. Estudiaba su rostro, más viejo, un poco más delgado, pero todavía con esa misma boca severa y mandíbula afilada. La mujer que una vez había bofeteado a su hija por elegir la libertad sobre el control ahora me miraba como si hubiera visto un fantasma. Ava tiró suavemente de mi mano. Mamá, ¿quién es ella? Me agaché a su lado.
Es tu abuela, dije en voz baja, sin apartar la vista de mi madre. Sus labios temblaron. Parecía que quería correr o abrazarme, pero no hizo ninguna de las dos cosas. La puerta principal se abrió con un crujido. Mi padre salió. Estaba más canoso, un poco encorvado, pero su expresión era indescifrable, como siempre. Cuando me vio allí de pie con una niña, con un hombre a mi lado, con un poder tranquilo, parpadeó lentamente y apoyó una mano en el marco de la puerta para mantenerse firme. Nadie habló. Fue Daniel quien rompió el silencio. Hola, señor, señora, dijo cortésmente, asintiendo. Solo estamos de visita breve. Pensamos que quizás querrían conocer a su nieta. Aún nada. Ni invitaciones para entrar, ni disculpas, solo un silencio atónito. No necesitaba una disculpa, en realidad. No había venido a buscar un cierre. Ya lo había encontrado en mí misma, en Ava, en la vida que habíamos construido. Pero una parte de mí necesitaba que vieran que no me había desvanecido en el fracaso. Había resurgido a pesar de ellos. Finalmente, mi madre dio un paso adelante, cautelosa. Es preciosa, dijo, su voz apenas un susurro. Ava le sonrió. Gracias. Hubo una larga pausa antes de que mi madre finalmente me mirara directamente. Pareces exitosa, dijo. Había algo amargo en su tono, como si le doliera decir las palabras. Asentí levemente. Nos ha ido bien. ¿Tu negocio?, preguntó mi padre, su voz con el mismo tono plano que recordaba. ¿Es real? Daniel enarcó una ceja pero permaneció en silencio. Yo hablé en su lugar. Es real y próspero. Estamos en medio de un acuerdo de adquisición multimillonario. Sus ojos se abrieron de par en par. Mi madre parpadeó rápidamente y pareció que realmente podría llorar, pero el orgullo o el miedo o la culpa la contuvieron. Nunca pensé, no sabía. No quisiste saber, dije con calma. Me puse en contacto una vez. Una carta, hace años. Ella se estremeció. Nunca la recibimos. ¿La recibisteis? Simplemente no respondisteis. Otro instante de silencio. Daniel se apartó cortésmente con Ava para darnos espacio. Mi madre me miró fijamente como si estuviera tratando de hacer las paces con esta versión de mí, la que no necesitaba ser salvada, la que no podía controlar. Quería lo mejor para ti, Natalie, murmuró. Quizás no lo hice de la manera correcta. Dejé escapar una risa silenciosa y triste. Me abofeteaste. Me echaste. Me dijiste que era una vergüenza. Ella hizo una mueca. Tenía miedo, dijo rápidamente, su voz temblando ahora. Pensé que desperdiciarías tu vida. Pensé que si no aprovechabas esa oportunidad con Aarón. ¿Te refieres a venderme por estabilidad? Su boca se tensó. No querías una hija, dije. Querías una marioneta. Y cuando dije que no, rompiste los hilos. Ella bajó la mirada, avergonzada. Mamá, dije después de un momento, mi voz más suave. No vine aquí para hacerte daño. No estoy aquí para restregarte nada en la cara. Solo quería que la conocieras. Que supieras que lo logré por mi cuenta, sin ti. Ella levantó la vista de nuevo, con los ojos brillantes. ¿Quieren entrar?, preguntó vacilante. Negué con la cabeza suavemente. No, hoy no. Su rostro se descompuso ligeramente. Pero quizás, añadí, algún día. Si estás lista para aceptar a la hija que tienes, no a la que intentaste obligarme a ser. Ella asintió lentamente. Me gustaría. Mi padre permaneció en silencio, pero asintió levemente, su versión de reconocimiento, supongo. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia Daniel y Ava. Ava estaba recogiendo dientes de león del jardín del vecino, completamente ajena a las décadas de tensión que se deshacían detrás de ella. Daniel me tomó la mano. ¿Cómo fue?, preguntó en voz baja. Exactamente como tenía que ser, dije. Mientras volvíamos al coche, miré por encima del hombro. Mi madre todavía estaba allí de pie, con una mano en el pecho, observándonos. No con juicio esta vez, sino con algo que no había visto en su rostro en mucho, mucho tiempo, arrepentimiento.
Subimos al coche y nos fuimos. Ava apoyó la cabeza en mi hombro en el asiento trasero, y Daniel me sonrió a través del espejo retrovisor. Había salido de esa casa hace 11 años sin nada más que dolor en mi pecho y miedo en mis venas. Ahora, volaba a casa, no en un avión, no en un coche de lujo, sino en la tranquila comodidad de una vida que había construido con amor, en mis propios términos. Y eso, más que nada, era la verdadera victoria.